con mucha actividad y tenemos 36 grados de temperatura por acá, calorcito. Algo de calor. Algo de calor. Y bueno, mi nombre es Rafael Salinas, transmitiendo de acá de Epicentro Nuevo León, desde las instalaciones de CIMA. Y nos acompaña por este lado Javier Rodríguez, de la empresa CGESI. Bienvenido, Javier. Gracias, Rafael, por invitarnos y por facilitarnos las instalaciones aquí para este programa. En controles está Alexander Vargas, de la empresa Edisa, nuestro colega acá en controles. El instituto. Y de este lado tenemos a nuestro querido amigo don Fernando Aguilar. Bienvenido, don Fernando. Gracias, Rafael. Bienvenido. Gracias, Javier. Gracias por darnos un poco de su tiempo. Sabemos que trae muchas actividades por ahí. Y pues bueno, un gusto tenerlo por acá en casa. Siéntase en casa. Gracias. Como usted siempre nos hizo sentir cuando íbamos a visitarlo por allá en las instalaciones de Protección Civil. Y pues bueno, quisiéramos antes, yo sé que mucha gente lo conoce, que nos está escuchando, nos está viendo por acá, pero si nos quiere platicar un poquito acerca de su trayectoria, acerca tiene más de 24 años de experiencia en el ámbito de protección civil, no sé, o un poquito más, no sé. Pues yo diría que Protección Civil nació junto con don Fernando aquí en el estado, si no me dejará mentir don Fernando, para todos los colegas de Nuevo León, toda la institución, don Fernando Aguilar Murillo, yo creo que debemos reconocer que personas como él hicieron que Protección Civil naciera y creciera aquí en el estado. Y pues hoy, con el gusto de tenerlo, platíquenos, don Fernando, ahí cómo se dio la génesis de Protección Civil y la unidad estatal de Protección Civil aquí en el estado. Qué bien, bueno, pues muchas gracias primeramente por la invitación que me están haciendo, por parte de ustedes en lo personal y por el instituto al que pertenecen. La verdad es que me tomó un poquito ahí de sorpresa a acompañarlos un rato, de estar en una charla, una plática de lo que uno conoce y ha tenido la oportunidad de estar sirviendo a la protección civil. Y con todo gusto, me da mucho gusto que me hayan invitado y estar aquí presente hacia un espacio de alguna manera, y con todo gusto estamos aquí. Pero yo creo que no es mucho, hay que llegar a platicarlo, porque esto hay que llegar a hablar de lo que viene siendo parte del sistema de protección civil aquí en el estado. De mi parte, en mi persona, pues tengo una buena trayectoria anteriormente, antes de que se creara el sistema estatal de protección civil, había X cantidad de grupos voluntarios, al cual yo pertenecía a uno de ellos. Tenía a mi cargo ese grupo aquí en el estado. Es el grupo que se llama Comisión Nacional de Emergencia, un grupo a nivel nacional, y aquí estaba yo dirigente ahí con ellos. Y dentro de eso, de los 51 municipios que pertenecen aquí al estado, aprovechamos y llegamos a alcanzar 34 municipios que estuvieran funcionando voluntariamente, altruistas 100%. Y eso es una de las razones principales de lo que se creó la protección civil, de ese voluntariado. Para la persona que está trabajando, y ustedes no me dejarán mentir, el que está trabajando en protección civil, pues necesita tener ese espíritu de servicio, ¿no? Ese espíritu de servicio del cual se requiere, más que tenerlo como un trabajo, de estar remunerado con X cantidad de sueldo, etcétera, etcétera. No, tener el grupo voluntario. A lo largo del tiempo que estuve trabajando en protección civil, compañeros que se quedaron todavía en protección civil lo saben perfectamente, que desde esto se creó. Pues esto es basado justamente en ese voluntariado, esas personas que tienen ese espíritu de servicio. Por ahí, si me permiten, así rápido les comento, en el 86-87, yo tuve un accidente muy fuerte, justamente con un accidente que teníamos atendiendo nosotros en la carretera de aquí de Monterrey a Saltillo, el cual tuve un accidente muy fuerte, me tuvieron que hacer una operación en la cara, y por ahí la familia y gentes conocidas o algo dijeron: Fernando, hasta aquí llegó con este grupo, estaba el grupo voluntario nada más. Varios también de los familiares me comentaron ahí, pues qué fue lo que sacaste de tanto estar tratando de hacer el bien a las personas o algo, ¿no? Pero no, ese espíritu de servicio lo hace a uno seguir adelante, y como que ese accidente que hubo, gracias a Dios que nos permitió seguir adelante, nos dio mucho más fuerza
ánimo para estar trabajando dentro de este sistema de protección civil. Digo, hablo de protección civil porque en aquella ocasión no existía, lo hacíamos como grupos voluntarios únicamente, y justamente pues así vino creándose el sistema estatal de protección civil, que ahorita vamos a entrar más ahí en el tema, ¿verdad? A raíz justamente de la necesidad de tener gentes de grupos voluntarios, nos llamó la Secretaría de Gobernación, la Dirección de Protección Civil que se creó en ese tiempo, y te lo vamos a hablar, y nos coordinamos ahí ya con ellos, y es donde empezamos a aparecer por ahí en la lista de las personas en protección civil. ¿Estamos hablando de qué año, don Fernando, más o menos? Eso estamos hablando del 89, a raíz del huracán Gilberto, que es el que azotó muy fuerte aquí en Monterrey. No estaba, en el 86 se formó el sistema de protección civil aquí en el estado, únicamente, pero más que nada se estaba trabajando de una manera administrativa. Los grupos voluntarios son los que estábamos trabajando operativamente en aquel tiempo cuando el Gilberto. Y bueno, se vio la necesidad, como también allá en México, después de los sismos del 85, de crear el sistema de protección civil, y aquí en el estado de Nuevo León, de ver la necesidad de ponerlo a funcionar como debe llegar a ser correctamente, y de ahí empezó a iniciarse de ese tiempo. Muy bien, ¿y cómo le nace pues la semillita, ¿no? de querer ayudar, ¿no? Porque antes de esto, pues yo siento como que de dónde proviene eso, de a lo mejor no sé si sus familiares ya estaban dentro de alguna organización o tenían esa iniciativa, o fue 100% voluntario de su parte. No, para nada, no me quiero extender mucho, pero fíjense que yo soy gente de Volkswagen, soy ingeniero mecánico, egresado de la planta directamente de Volkswagen, y en ese tiempo en el servicio que tenía un radio de banda civil, y por alguna razón me llamó mucho la atención tener esa comunicación de banda civil, porque ahí me traía demasiados contactos, demasiado trabajo, y hacíamos nuestras rutinas, hacíamos nuestros servicios en la orilla de la carretera, etcétera, etcétera, de una forma voluntaria, todos los municipios y que estoy comentando, de los 34 municipios, y yo les hacía el recorrido con todos ellos para ver que estuvieran funcionando correctamente, de ver qué se requerían, etcétera. Y entonces, a raíz de todo eso, teniendo esa banda civil, fue donde sucedió los sismos del 85, y que por cierto nos permitió ir a la Ciudad de México a llegar a apoyar. Estuvimos ahí unos días apoyando ahí en la Ciudad de México del 85, representando este grupo. Y dentro de la banda civil, ustedes al recordar, o el que sufrió por ahí, los sufrieron, sabe perfectamente que no había comunicación, no había corriente, no había nada en ese tiempo. Y lo que era la comunicación en banda civil y banda de 2 metros también son los que estaban trabajando perfectamente. En mi grupo recibíamos nosotros cantidad de personas que querían saber cómo estaban sus familiares allá, y por conducto de un compañero que con todo gusto lo menciono, Leopoldo Mechaca, él tenía una comunicación en banda de 2 metros directo hasta la Ciudad de México, y a él lo llenábamos de cantidad de solicitudes de personas que le comentaban cómo está aquellas personas allá, y en México nos daban la información si estaban bien, estaban en el hospital o estaban atrapados o qué sé yo. Y eso de ahí le nace a uno ese espíritu de servicio. Es muy bonito, la mera verdad. Es una satisfacción enorme que yo se lo transmitimos a mi gente. Es una satisfacción siempre enorme poder servir a alguien. Y la satisfacción enorme que no quiero ahondar mucho en el tema, pero es una satisfacción de llegar a salvar una vida, pues no tiene precio. Así es. De 1989... que inicia esta parte administrativa, a 1997, cuando se emite la Ley de Protección Civil, ese inter, ¿qué sucede en el trabajo de protección civil aquí? Bueno, se lo debo mucho a un compañero que sigue todavía como su director operativo, el comandante Martín Castillo. Él tenía mucho contacto yo con él en ese tiempo, y junto con la estación de bomberos, que son los que nos capacitaba a toda mi gente en las funciones de incendios, etcétera.
y él fue el que nos hizo la invitación, el comandante Castillo, a pertenecer al sistema de protección civil. En aquel tiempo, estoy hablando del 88, cerca del 89, en aquel tiempo se empezó a reclutar todo el personal que se necesitaba para crear bien el sistema de protección civil. Había sucedido el huracán Gilberto, que les comento, y nos llamó a llegar a pertenecer, aparte de por decreto presidencial, en toda la República se mandó a llamar a todos los grupos voluntarios, estaciones de servicio, puestos de socorros, etcétera, a pertenecer a un sistema de protección civil de su localidad. Y así fue donde presenté yo mi estado de fuerza de mi grupo, y me dio la oportunidad de estar trabajando dentro del sistema estatal de protección civil de una forma voluntaria, como coordinador de grupos voluntarios. En ese tiempo nos registramos 13 grupos de gente voluntaria, que muchos están trabajando ahorita dentro del sistema estatal de protección civil, muchos han sido directores de protección civil, y a la fecha de repente nos llegamos a ver uno que otro que por ahí, pero así fue donde se fue creando. Nos llamaron a pertenecer ahí, estuve como voluntario, y ya fue hasta el 93 que estábamos en otra dirección, ya nos habíamos cambiado, empezó a crecer también ahí esto. En aquel tiempo, que uno de los primeros directores que estuve ahí con él desde que estaba voluntario, el licenciado Héctor González, en paz descanse, y él fue por medio de él empezamos a trabajar el grupo voluntariado, que hago un paréntesis aquí rápido, que justamente con el grupo voluntario fue donde se creó el lado operativo del sistema estatal aquí de protección civil en la calle MM El Llano, casi al llegar a Guerrero, en una casa particular que teníamos ahí por parte del gobierno, y ahí se formó. Y bueno, en ese tiempo decidimos, vamos a quedarnos así como voluntarios, sí, pero necesitamos trabajar día y noche, y nos rotábamos y estábamos trabajando día y noche, pero pura gente voluntaria. Empezó a capacitarse a gente, se reclutó ya personal, etcétera, etcétera, y ya después nos cambiamos a otras oficinas en la Avenida Revolución, aquí en Monterrey, pero ya con gente que estaba trabajando directamente, y también fue donde vi yo la manera de empezar a trabajar y ahí directamente en protección civil. Okay. Pues, muy interesante, ¿verdad? Aquí estamos platicando con don Fernando Aguilar Murillo, quien fue jefe de prevención de protección civil estatal aquí en Nuevo León, y una persona con mucha experiencia en el campo. Y uno de los temas tan importantes para protección civil es la coordinación con los municipios. Yo recuerdo mucho cuando platicamos en su oficina que nos comentaban mucho de andar en todos los municipios del estado, los 55 municipios de Nuevo León. 51, perdón. 51 municipios. ¿Cuál era la actividad y qué importancia tiene que cada municipio, tanto del área metropolitana como de fuera del área metropolitana, tengan instalado su consejo, su comité de protección civil? Esa es una pregunta muy importante, porque está dentro de las bases de lo que es un sistema de protección civil. Lo comento de esta manera. En ese tiempo, yo cuando empiezo a trabajar, que fue en el 94, ahí ya directamente en protección civil, como coordinador de los grupos voluntarios. Después de los grupos voluntarios estuve como comandante operativo, y tuve la gran oportunidad que me dieron ahí de pertenecer un poco más arriba como subdirector operativo. Al año y medio de estar trabajando, ya estoy hablando del 96, se hizo el cambio. Anteriormente estaba, después de licenciado Héctor González, estuvo el licenciado Rodrigo Ochoa, él estaba después como director, y al entrar como director el ingeniero Waldo Flores Gómez, él tuvo bien llegar a cambiarme del lado operativo a hacer un nuevo departamento, que es el departamento de prevención. ¿Por qué razón? Porque nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, que se estaban yendo a todos los servicios en protección civil, ¿no? Cualquier accidente que había, automovilístico, etcétera, y no era ese el objetivo de protección civil. La idea es llegar a evitar que se tuvieran aquellos tipos de accidentes. Entonces, ¿cómo se puede llegar a evitarlo? Pues empezar a hacer acciones preventivas.
En aquel tiempo no existía. Él me dio la oportunidad y empecé a trabajar ahí como en el departamento preventivo, pero nos hacíamos la gran pregunta: ¿qué es lo que tenemos que llegar a esto? Bien, pues nos mandaron a la Ciudad de México, al Senapred, a la Dirección General, y nos dieron información completa: qué es lo que tiene que hacerse como acciones preventivas dentro del departamento preventivo. Y una de las cosas muy importantes es formar los consejos municipales en todos y cada uno de los municipios, valga la redundancia, en el estado, que son 51 municipios aquí en el estado de Nuevo León. Todos tienen diferentes riesgos. Unos están en unas partes muy altas. Puedo nombrar un municipio de Rayones, de Galeana, que son sumamente altos, y otros que están sumamente bajos, como son Ramones, Anáhuac, etcétera. Y todos tienen distintos riesgos. Entonces, pero sí tenía que llegar a asistir ahí con ellos, invitarlos, pero teníamos que estar yendo a cada uno de los 51 municipios para platicar con sus directivos, para formar el Consejo Municipal, que nos habla la Ley de Protección Civil del Estado, ya cuando se llegó a crear el artículo 29, donde cada uno de los municipios tendrá o deberá tener un consejo municipal, que al frente de ellos pues está el presidente municipal como presidente, y el secretario del municipio como secretario ejecutivo, y un director de la unidad o coordinador de la unidad de protección civil en ese municipio. Entonces, eso por parte de la ley. Se tuvo que estar haciendo el recorrido con todos y cada uno de los 51 municipios para que mi director, en ese caso quien estuviera, ya hiciera presencia y como representante del gobierno del estado les hiciera una toma de protesta, que es donde se le da la formalidad que corresponde según la ley, tanto del estado como la ley nacional, y llegar a contar con un sistema, un consejo de protección civil. Era un trabajo arduo, porque era un trabajo pesado. Tenemos que dividirlo unos días para atender esa parte por falta también de mucho personal. Entonces tenía que atenderlo en unas semanas, vamos a decirlo, los municipios que eran del área norte, otros municipios del área sur, y así sucesivamente, para hacer un recorrido ahí con ellos. Pero con todo gusto lo estuvimos haciendo. Muy bien. Después hay consejos, o se forman digamos por riesgo por fenómeno perturbador. Se acaba de instaurar el consejo para fenómenos hidrometeorológicos. No sé si hay, por cada fenómeno perturbador se genera un consejo independiente en este caso, o es mire, no, la forma en que se trabaja en este caso es llegar a tener un consejo municipal de protección civil. Eso está basado en el mismo consejo a nivel nacional, lleva las mismas maneras, la misma forma, la misma estructura, porque en el consejo a nivel nacional nos habla el Sistema Nacional de Protección Civil, que sus siglas es SINAPROC, ¿verdad? Nos habla que por ley, la misma ley de protección civil a nivel nacional, lo debe presidir o lo preside el presidente de la República, quien se encuentre. Él es el presidente del Consejo. Okay. Y secretario de Gobernación viene siendo el secretario ejecutivo. Y también el secretario técnico en la Coordinación General de Protección Civil. Él es el coordinador o titular o director, en este caso como secretario técnico a nivel nacional, es un director del Sistema Nacional de Protección Civil. Y en el estado igualmente va permeando de esa manera. La autoridad máxima en el estado, el gobernador del estado, como secretario ejecutivo, el secretario del gobierno, y el titular o director de la Unidad Estatal de Protección Civil. Y va bajando todavía al municipio, como les comentaba, con su presidente municipal como autoridad máxima, el secretario ejecutivo es el secretario del ayuntamiento, y la unidad municipal de protección civil como director de la unidad municipal o representante. Pero tenemos el cuerpo del consejo, ese es el fuerte que nos viene apoyando a todo el sistema de protección civil, que son los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, la Marina,
Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, Educación Pública, el sector salud, representantes de los organismos, entidades y agrupaciones de carácter público, privado y social, así como de los sectores académico y profesional y de los medios masivos de comunicación que forman parte sumamente importante también en este sistema. Esa es la forma que se trabaja. La estructura. La estructura. Entonces, ante una situación de una contingencia, hay que llegar a verlo porque, así como les comentaba, cada municipio tiene distintos riesgos, en los mismos estados también. Chihuahua, por decir una cosa, no tiene los mismos riesgos que pueda llegar a tener Veracruz o Tampico, que son costas, áreas de costas. Entonces son riesgos son distintos y hay que darle la importancia o poner más énfasis o ahínco en lo que viene siendo su riesgo potencial que viene estando ahí, con los que les comentaba. En el lado de la costa, pues huracanes, etcétera, que va a llegar a tenérselo. Y en ese caso se le llama a titulares o representantes de dependencia y organismos de actividades relacionadas con la protección civil. Ahora, como comentamos ahí ahorita hace un momento, que se acaba de formar el Consejo Estatal aquí de Protección Civil, y viene hablando justamente de un riesgo que tenemos muy fuerte aquí en el estado de Nuevo León, que son el área de los huracanes, que si en sí no cuenta aquí el estado con área litoral, pero con la experiencia se ha visto, nos dice aquí la propia ley, se ha visto afectado frecuentemente con diversos fenómenos hidrometeorológicos, entre ellos pues podemos ejemplificar el huracán Gilberto que les comentaba, la tormenta tropical Gabriel, el huracán Emily, el huracán Erika y últimamente el huracán Alex, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí con eso? El Consejo Estatal es el que cita a reuniones conforme el tiempo que vamos a tener. Si ahorita estamos en el tiempo que son fenómenos hidrometeorológicos como huracanes y demás, hay que llamarlos a ese consejo para ver estrategias, para ver condiciones en la forma en que estamos, el equipo que podemos llegar a estar ahí preparando, la difusión. Por eso ahorita hablaba de los medios difusivos de comunicación, la difusión que tiene que darse con toda la comunidad para estar preparados. Sabemos que todo este tipo de riesgos pues no podemos evitarlos, pero sí podemos nosotros estar preparados en el saber qué hacer. La protección civil se trata de eso. A lo mejor no somos especialistas en el área de protección civil, pero no somos especialistas en algo determinado, pero sí, hablando de la comunidad en general, que tengan conocimiento en el saber qué hacer, ¿sí? Y aquí en las condiciones topográficas, el área metropolitana de Monterrey es una zona de gran riesgo, ya que es muy susceptible de ser afectado por inundaciones tanto pluviales como fluviales, ¿sí? Otra de las calamidades a las que está sometida nuestra entidad son las frecuentes y prolongadas sequías, que afectan tanto a los sectores agrícola, pecuario y forestal, como el abastecimiento de agua para consumo humano e industrial, así mismo en menor escala, y hemos visto afectado por fuertes heladas, trombas y granizadas. Pero ese es uno de los riesgos que estamos hablando hoy en un fenómeno hidrometeorológico. Sí. Y entonces tenemos la etapa también de invierno, donde nos puede llegar a afectar o nos afecta también de repente la naturaleza muy sabia, y de la noche a la mañana amanecemos con unas tormentas de un frío enorme, como estamos sufriendo ahorita un calor muy fuerte de temperaturas de hasta 40, 42 grados. El tiempo de frío, que por lo regular pues siempre se maneja de unos 10, 12 grados, y de repente nos da una baja muy fuerte. Entonces tiene que llamarse también al Consejo de Hidrometeorológicos, pero en ese tema justamente de lo que viene siendo el frío. Y ese, de acuerdo a la temporalidad en el año, pues puede ir variando el riesgo. Y este consejo es permanente durante... Este consejo es permanente. Al consejo ya se le llama rebasándole la capacidad y la obligación que tiene la Dirección de Protección Civil de tenerlo informado al consejo, y viendo una necesidad, bueno, pues se le llama directamente allá al consejo, que es el que se encarga
precisamente de ver las funciones que se van a tener que llegar a hacer para poner a trabajar a esas instancias que estamos hablando, o esas dependencias que son las que tienen que llegar a apoyarnos, ¿verdad? Esa es en la forma, porque debemos de comentarlo también en este caso como un funcionamiento de una ayuda. Lo comentábamos ahorita, de las unidades internas de respuesta inmediata, que es un área preventiva, donde por lo regular, al menos en nuestra entidad, que nuestro riesgo potencial aquí, pues viene siendo el incendio, tanto en industrias o aquellos establecimientos que tienen algunos productos que son altamente riesgosos, como incendio, por los productos que se están manejando para su propia producción de algún producto que tengan. Y esas empresas, por ley, la ley de protección del Estado obliga a que todos esos establecimientos deben de contar con una unidad interna de respuesta inmediata, que no es más que los grupos, personas que se están elaborando hoy en la empresa, tengan el conocimiento en el saber qué hacer y hacer acciones preventivas para evitar y minimizar al máximo algún riesgo potencial que pueda llegar a tenerse. Sin embargo, se nos presenta un accidente, aún con todos los equipos y experiencia que tengamos. Si definimos la palabra accidente, pues por ahí nos está bien hablando que es algo no deseado en tiempo y espacio que se nos presenta el momento y desajusta todas las actividades que estemos haciendo. Pero de ahí donde puede ser que de ahí empieza el problema principal, y ahorita lo acabamos de ver sufrir, más bien, hace un día, el día pasado, aquí en el área metropolitana, de un incendio muy fuerte, y tuvo que haberse empezado por algo. El incendio siempre va producido por alguna razón, y ahí debe entrar la unidad interna de respuesta inmediata. Mas, sin embargo, se dan ellos cuenta que le rebasa su capacidad, o a lo mejor se dio cuenta vecinos o algo donde ya tiene el incendio, y viene el apoyo inmediatamente de la unidad municipal. Y ellos le informan al Consejo Municipal, y ahí va subiendo. ¿Por qué? Porque el rebaso de su capacidad entró el Sistema Estatal de Protección Civil a estarse apoyando, e inclusive también ahí se dio una necesidad donde rebasaba su capacidad, y entra el gobierno federal hablando del apoyo que se tuvo ahí con el ejército, fuerza civil, los mismos soldados que estuvieron ahí apoyando, trabajando, muchos municipios de aquí en su entorno que estuvieron apoyando ahí para tratar de sofocar eso. Y muchas de las ocasiones nos llega a rebasar ahí la capacidad, como nos ha sucedido con algunos fenómenos naturales, y si tiene que hablarse o tiene que pasarse rebasa su capacidad el Consejo Estatal al Consejo Federal, donde el presidente de la República declara el estado de desastre, y en muchas ocasiones, ojalá no llegue a suceder más, como ha pasado algunas dos otras ocasiones, el Secretaría de Gobernación coordina la ayuda federal e internacional que sea necesaria para aquella contingencia que se haya presentado. Pues bueno, estamos ya llegando a la media hora del programa. Estamos con don Fernando Aguilar, aunque no lo crea, se va muy rápido el tiempo, la verdad. Y no va a ser la primera vez que está por aquí con nosotros, ¿verdad? Así es. Es la primera de muchas que por acá lo vamos a tener. Seguramente hay muchos otros temas por acá que nos va a poder compartir. Le mando saludos desde San Luis Potosí, Jorge González. Manda saludos Gloria Fernández, la representante del capítulo de Nuevo León del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Manda un saludo. Igual saludos a los que estamos aquí en el staff. Gracias. Juan Serrano, un saludo también desde Hermosillo. Nos mandan saludos. Juan Enrique manda saludos también por ahí, que se recupere pronto, el titular del programa. Así es, aquí estamos haciendo aquí intentos de hacer su trabajo bien. Haciendo la segunda. Muy bien. Estamos con don Fernando Aguilar hablando de los antecedentes del Consejo Estatal de Protección Civil aquí en el estado de Nuevo León. Sí, merece una reflexión importante los hechos que acabamos de vivir aquí en el estado, en el área metropolitana.
3 incendios muy grandes en menos de 10 días. El día de ayer una empresa de químicos incendia en una colonia, en un área residencial y comercial. El incendio de la pipa de 35,000 litros de diésel. Y pues antes de eso pues unas casas ahí de madera. Pero aquí el comentario, don Fernando, y qué nos puede usted aportar, cuando dices tú que una pipa tiene un accidente, si vemos las causas raíz del accidente, ¿qué no sería mejor que los vehículos que transportan químicos inflamables, peligrosos, no transitaran por ese tipo de arterias en ciertos horarios? Yo creo que es importante reflexionar que nuestro entorno ha cambiado mucho y un accidente de ese tipo trastorna toda la actividad económica en nuestro área metropolitana. Afortunadamente no había escuelas todavía trabajando, algunas sí, pero ¿qué no será mejor en la parte preventiva, como usted lo mencionaba, generar esas acciones de reducir el riesgo, ¿no? Minimizarlo? Son arterias que traen mucho flujo vehicular, ¿verdad? De tal manera que, ¿qué medidas a través de ese tipo de consejos, por ejemplo, el consejo de riesgos hidrometeorológicos, riesgos químicos, etcétera, serían buenos tener y reflexionar en la comunidad? Finalmente los empresarios, todos los que estamos involucrados debemos hacer algo, porque no es posible que 35,000 litros de diésel se estén derramando, se estén quemando en un área de influencia muy importante en la ciudad, ¿verdad? Claro, es otro tema sumamente importante. Ahorita hace un momento comentábamos de los riesgos, y los riesgos son demasiados. En una metrópoli como la que estamos viviendo hoy por hoy se tiene que tener unas medidas preventivas y fuertes, la mera verdad, para poder reducir todo ese tipo de riesgos. Si hablamos en el tema del transporte de materiales peligrosos, es sumamente importante. Involucra a todos, como es la protección civil, los involucra a todos. Perdón, y si yo digo, nos involucra a todos, me pongo yo en los zapatos de aquel operador de esos productos peligrosos, el de estar debidamente capacitado. Yo no puedo llegar a manejar un vehículo si no tengo una capacitación plena de lo que estoy llevando, de qué material peligroso estoy llevando, cuáles son mis medidas preventivas que debo llegar a tener, como las medidas de seguridad. Y si hablamos tantito de, como les comentaba hace un momento, la protección civil, que es un tema sumamente importante, llevamos días de estar hablando de esto, pero eso se concentra en una falta de cultura de autoprotección. Estamos hablando de la persona en sí en general. Si vuelvo al caso de esta persona, un operador de ese tipo de pipas, ese tipo de que transporta materiales peligrosos, y no me están dando todas las medidas de seguridad, yo debo de hablar con la empresa y decirle, oye, no puedo yo llevar a esta situación así, de esta forma, porque le estoy viendo tal cosa. No es el producto, no es la capacidad requerida para estar moviendo ese tipo de transportes. Las mismas autoridades municipales o estatales, con ese tipo de avenidas, de calles, donde a lo mejor, no sé exactamente cuál fue el problema que se haya tenido aquel accidente de aquella pipa, pero lo acabas de comentar, Javier, es muy cierto. La unidad municipal con sus áreas de tráfico, de tránsito, que diga, es que no debe estar transitando esta parte por aquí, este tipo de vehículos, no deben llegar a transitarse. En coordinación con el gobierno del estado, pues ver la manera de tener anillos periféricos o algo que no pueden llegar, que no deban de llegar a entrar en esa parte, en esa área. Yo he estado en varios estados por aquí de la República, donde me da mucho la atención que, a diferencia aquí de aquí el área metropolitana, no entran a sus calles ahí céntricas. Y he preguntado hoy por ellos, digo, sí, es que van a tal parte. Y allá afuera, en aquel anillo periférico, de ahí con contenedores más pequeños los están trasladando a tal lugar, y eso está minimizando los riesgos. Esta es una cosa muy cierta. Aparte de eso también, vuelvo a repetirlo, con los mismos conductores, los operadores, hablar entre ellos mismos, con sus empresas, y decirle, oye, no podemos estar transportando eso,
porque nos estamos poniendo mucho en riesgo. ¿Y saben quién se está poniendo en riesgo? Y algo de experiencia con lo poco tiempo que estuve trabajando en protección civil, se da uno cuenta que el primero afectado es el conductor, es el operador. Entonces, caramba, pues dije, me voy a llegar a afectar y lo primero que me lo voy a llevar ahí en ese caso soy yo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues por esta cosa, esta otra. No estamos culpando a una parte u otra, no, sino a uno mismo. A uno mismo. Si veo que hay algún área riesgosa, etcétera, y no estoy contando con todas las medidas de seguridad, pues caramba, no precisamente que no me meta, pero debo exigir aquella área de seguridad que debo llegar a tener, ¿no? Mala la comparación, pero es como aquella persona que lo pone a trabajar sin una medida de seguridad correcta y la capacitación, hacer los trabajos en altura. Y si no tiene todos los medidas de seguridad y su capacitación, pues no lo hago. Simplemente no lo hago. Y de ahí viene, precisamente por eso comentaba ahorita, una falta de cultura de autoprotección en general. Que es la base de protección civil. Así que comentabas, recuerda aquel evento lamentable también de Coahuila, ¿no? También en la carretera. En la carretera, ¿no? Fue un accidente también que hubo. Que no estaban identificados bien el transporte de los químicos que traía y todo eso. Sí, si me permiten hacer un comentario así rápido. En aquel tiempo, cuando estaba yo con aquel grupo voluntario, tuve mucho contacto con la gente de la desaparecida Policía Federal de Caminos. Y estábamos haciendo guardia, una ocasión por ahí en la carretera Saltillo, recuerdo, donde hubo un accidente muy grande. Y estaba platicando justamente ese día en la noche con uno de los comandantes principales de aquí de la Federal de Caminos. Y nos tocó ir a acudir a ese accidente como grupo voluntario. Y me tocó, lo comento porque me tocó y le he tomado mucho la palabra desde aquella ocasión que dijo este comandante, porque se vinieron muchas personas con nosotros que hubo muertos, lesionados, pero muchas personas estaban bien, golpeados nada más o algo. Y recuerdo que lo tengo aquí muy presente, que se vino una señora directamente con el comandante aquí del Federal de Caminos a reclamarle y decirle que ese operador los traía matando desde no sé qué parte, venían desde Matehuala o no sé qué parte por allá, eran cientos de kilómetros. Y yo hubiera visto cómo venía de esta manera, esta otra, creo que se venía durmiendo, de repente salía de camino y hubiera visto de esta forma, etcétera, etcétera. Y vino a chocar aquí con otros vehículos, etcétera, etcétera, y hubo un muerto y todo. Y lo decía la señora, ¿por qué tenemos que esperar todo esto? ¿Por qué ustedes no hacen nada? Y le contesta el Federal de Caminos, señora, necesitamos autoprotegernos cada quien. Yo me pregunto, si usted me está comentando si venía allá, desde por allá, de tal parte, ¿por qué no le dijeron desde por allá? Es una persona común y corriente como nosotros, el operador. Ir a llamar la atención y decir, espérate, vienes mal, te vienes durmiendo, vienes tomado, ¿qué es lo que pasa? Nos vienes matando, párate. Y es preferible hacer un problema así un poquito más grande, parar el autobús, etcétera, etcétera, y evitando ese tipo de accidentes. Exacto. Es lo mismo que estoy comentando, que es una falta de cultura de autoprotección. Pues recordando los diferentes epicentros para que nos sigan y nos escuchen por ahí con diferentes invitados, muchos temas que hay que platicar, puede ser seguridad industrial, protección civil, cuidado ambiental, sistemas de administración, hay muchos diversos temas. Nosotros estamos aquí en Epicentro Nuevo León todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, los martes Sonora, miércoles Epicentro Ciudad de México, viernes cada 15 días Epicentro Morelos, de 6 a 7 pm los lunes Ciudad Estado de México, martes de cada mes Epicentro Colima, martes tercero de cada mes Epicentro Colombia, hasta Colombia está llegando el Epicentro. Oaxaca los miércoles, jueves Quintana Roo, viernes Chiapas. Está creciendo bastante la familia, ¿no? Sábados de 12 a 1 de la tarde Epicentro Tehuacán, Puebla. Infosismos MX en Epicentro todos los jueves a las 9 de la mañana. Y algunos compañeros están por ahí escribiendo realizando algunas publicaciones, sí, en los diferentes medios, ya sea en Facebook, incluso los videos los pueden seguir viendo en YouTube también, se quedan guardados ahí, por si se quiere ver más tarde, ahí lo van a encontrar ahí en Facebook y en YouTube. Y bueno, pues estamos nuevamente recordándoles con don Fernando Aguilar Murillo, exfuncionario de Protección Civil en el estado de Nuevo León.
estamos con los antecedentes del Consejo Estatal de Protección Civil aquí en el estado. Sí, ahora sería importante ver, don Fernando, pues toda esa etapa que usted vivió, qué retos tenemos tanto el sector público, el sector privado, nosotros como especialistas o profesionales de la seguridad y gestión de riesgos y protección civil. Si lo segmentamos en ese sentido, ¿qué retos tiene el orden público en materia de gestión de riesgos actualmente? ¿Para dónde vamos? Yo creo que el sistema que estuvimos viviendo en los 2000 o el inicio de los 2000, pues bueno, tiene que tener una evolución, ¿verdad? Claro. ¿Qué retos usted considera que tenemos actualmente en el sector público primeramente? Ok. Hay un reto, es un reto muy importante. Va basado todo, vuelvo a repetirlo y lo sigo repitiendo 1000 veces, en la cultura de autoprotección. El mexicano somos muy dados, no decir al ahí se va, no, pero somos muy confiados de que lo estoy haciendo de esta manera, esta otra, tengo esta forma, así. Al fin y al cabo, pues nunca ha sucedido, no ha pasado nada. La prueba está que tengo hasta ahorita esta fecha y me he estado trabajando muy bien, tal o cual cosa. Y las cosas no pasan hasta que pasan. Es donde nos empezamos a decir ya después, caramba, si hubiera tenido tal o cual cosa. Si hubiera tenido un buen programa preventivo, si hubiera tenido la capacitación que debe llegar a tenerse al personal. Y permítame llegar a decirlo de esta manera, esto no es por ley, porque como dicen por ahí, a la fuerza ni los calcetines, ¿no? Por ley debes de contar con todo esto, etcétera, caramba, y muchas veces nos obligan demasiado, etcétera. Pero si hablamos del sector público, que es donde están todos los establecimientos, empresas y demás, desde su recepción de aquellas personas donde está reclutándose para llegar a trabajar, debe llegar a, dentro de los puntos que se le están exigiendo, pidiendo, y debe llegar a decirse, la parte de eso debes de pertenecer dentro del sistema de protección civil que tenemos en nuestra empresa, en nuestro establecimiento, ¿sí? Y ahí debe dársele la oportunidad a esa persona, y tengo oportunidades, el sistema de protección civil nos maneja 4 brigadas, que ustedes lo saben perfectamente, y darle la oportunidad a lo mejor a aquella persona, no forzosamente, no, porque no puedo decir tú vas a pertenecer a la brigada de primeros auxilios, por ejemplo, y a lo mejor al ver ahí la sangre se nos desmaya aquella persona, o de incendios y se nos va a empanicar al llegar a tener una radiación muy fuerte de incendio, etcétera. No, que él nazca, diga, quiero llegar a pertenecer a esto, quiero pertenecer a esto otro, pero forzosamente que tengan conocimiento en el saber qué hacer. Ese es un reto que debe llegar a tenerse en todos los establecimientos, llámese empresa, centro de aglomeración, no sé, hospitales y todo lo demás, que todo ese personal que tengan ahí adentro. Hay veces que dentro de las acciones preventivas, dentro del departamento que estuve manejando desde 1986 hasta ahora, hasta el año antepasado, que tenía que hacerse la revisión en todas esas visitas de las empresas. Platicábamos ahí con todas estas personas y veíamos el reto justamente que llegar a tenerse. Dice, pero es que es algo difícil porque manejo 500 personas, 500 obreros. Estoy hablando de muchas empresas que tenemos aquí en nuestra localidad, en nuestra área metropolitana, que lo sabemos perfectamente que es un riesgo evidente, y el riesgo nunca lo vamos a evitar, pero sí pues podemos llegar a controlarlo. Mas sin embargo, ahí es un trabajo muy bonito, muy bueno y muy constante, que tiene que estarse dándole a la capacitación a tal o cual persona, ¿sí? Conozco infinidad de empresas que muchos empezaron, que no querían llegar a entrar a aquel grupo, a aquella brigada, y resulta que ahorita son los coordinadores, son los jefes de las brigadas, como presidente, como director de la unidad interna que está manejando las 4 brigadas, y los puedo mencionar quiénes son, y están trabajándose perfectamente. ¿Por qué? Porque les llamó mucho la atención, les empezó a gustar. Oye, de veras que no conocía todo esto. Y el otro paréntesis que puedo llegar a hacer, que me permitan,
es que dentro de la falta de cultura de protección civil, una de las cosas buenísimas que siempre se le ha comentado a esas personas en esas empresas es de que no se queden con ese conocimiento ellos, lo lleven al área donde mayor riesgo tenemos y donde no tenemos ningún programa, muchas partes, etcétera, que es en la casa de habitación, donde dejamos desprotegido a nuestra familia en lo que vamos a llegar a trabajar, y a la mera hora no sabemos, no saben qué es lo que tienen que llegar a hacer. Entonces lleven todo ese conocimiento. Entonces es un reto para las empresas, para estos establecimientos, el llegar a estar dando capacitación, etcétera, etcétera. Y los gobiernos deben de estar haciendo dentro de sus programas, manejando y visitas que tienen que estar haciendo en esas promociones, para llegar a premiarlos, darles un premio, un reconocimiento. Basta en muchas ocasiones hasta con aquella palmadita en el hombro que diga, caramba, te felicito porque estás trabajando correctamente de esta forma, esta otra. ¿En qué? En bien de la misma comunidad. Pero vuelvo a lo mismo con aquella persona que le estoy poniendo el ejemplo del chofer de un vehículo. La empresa, ¿quién es el primero que sale afectado ahí? Pues si no es la empresa, porque se tiene que detener la producción que tiene y son pérdidas, hablando también, más bien sin hablar las pérdidas humanas o riesgos que se tengan con aquellas personas que salen lesionadas. Pero es un reto muy, muy, muy importante, y es el reto también del sistema de protección civil, tanto municipal, estatal y federal, de estar haciendo esa capacitación a todos y cada uno de las personas, instancias, de tener un conocimiento. Y ahorita me viene a la mente, si me permiten llegar a decirlo, en los recorridos que se estuvo haciendo, al menos en lo que estuve trabajando en protección civil, existen muchos municipios por donde cruza por el centro la avenida principal de por ahí, porque van hacia la frontera o alguna otra parte, vehículos que tienen materiales altamente riesgosos, altamente peligrosos, y en muchas ocasiones no ha pasado nada porque Dios es muy grande y no ha sucedido nada. Pero el día que tengan un derrame, como comentábamos ahí, de esa pipa, en el centro de un municipio, yo no sé cuántas personas pueden salir afectados. Y en muchas ocasiones autoridades municipales ahí no tienen ni conocimiento en aquella nomenclatura que lleva aquel vehículo, donde le está diciendo, soy un material sumamente riesgoso. Ahí el mismo nomenclatura lo está diciendo, no debo pasar por aquí, no se me acerquen, no se pare, no se quítense ahí. Y puedo poner un ejemplo, ¿qué les parece? Si aquel material peligroso con estos calores que está haciendo, se para un momento el vehículo con el conductor, el que trae ese vehículo, a una tienda de conveniencia a llegar a comprar un refresco o algo, y en esos 3, 4, 5 minutos, no sé, por la parte trasera, por ahí, a lo mejor ese material con el calor tiene una ebullición y empieza a hacer algún goteo por ahí o algo. Y en ese momento pues, nos cruzaron por ahí niños que no tienen conocimiento tampoco y pueden meter ahí la mano a sentir ese goteo. ¿De qué es? No se sabe. Ya cuando se dieron cuenta, pues le está perforando ahí la mano, etcétera. De tal manera que ese tipo de vehículos, ahí la autoridad municipal debe tener conocimiento, capacitar a sus gentes desde policía, protección civil, agentes de tránsito, etcétera, para evitar que pasen ese tipo de vehículos, mucho menos que vayan a pernoctar ahí en esa situación, en esa área, en ese municipio. Así es. Sí. Sí. Muy bien. Y pues bueno, los retos, por lo que estoy escuchando, creo que es muy importante la formación, ¿verdad? La formación, Claro. La capacitación en los diferentes sectores. A la comunidad, en la parte ya, es importante tener un programa familiar de protección civil. ¿Qué tanto se difunde ese tema del programa? Porque bueno, pues sí es importante, lo sabemos por definición, pero el alcance del mismo, qué tanto se difunde, o nosotros como colegio, como entidades profesionales de la gestión de riesgos y protección civil, Exacto. ¿Qué recomendaciones nos hace usted en esa labor social también que debemos de hacer, ¿verdad? Mira, Javier, antes de contestarte eso, yo te diría, criticarte, no sé, en la forma que me dices, que qué tan importante es llegar a tener un plan de municipio, Un programa familiar. un programa familiar, perdón, de protección civil. Yo creo que no es tanto tan importante, es sumamente necesario,
Y vuelvo a lo mismo, ese es un desconocimiento que tenemos de la protección civil, de la autoprotección. Eso es sumamente importante. Yo recuerdo los cursos, las capacitaciones que nos daban a nivel nacional, es un punto sumamente que nos comentaban siempre, divulgar y hacerlo llegar a la comunidad con los medios de comunicación, con la misma sistema municipal o estatal de protección civil, hacerlo llegar al área donde más riesgo que tenemos, que es la comunidad. Y eso hay que llegar a hacerse siempre, un programa interno, un programa de protección civil, es un programa sumamente sencillo. El CENAPRED, la Dirección de Protección Civil a nivel nacional, lo difunde, basta con llegar a pedirlo a la Dirección de Protección Civil de su entidad, ese programita, y sobre todo yo les recomiendo que lo hagan, si las personas que nos estén haciendo el favor llegar a escucharlo, que hagan divulgar a toda la comunidad, que tengan conocimiento. Ahorita los comentaba, la protección civil no es más que una falta de cultura de protección, y el tener conocimiento, en el saber qué hacer. Qué bueno que aquellas familias puedan llegar a tener un conocimiento, qué es lo que puedo llegar a hacer, qué es lo que tengo que llegar a hacer. Y hay miles de riesgos, y es el área más riesgosa que tenemos en las casas, con el gas. Mucha gente que no tiene conocimiento, muchos usan gas natural, otros usan gas LP, y es una cosa sumamente distinta, que se tenga conocimiento en el saber qué hacer. En las estaciones eléctricas hay muchas casas que dicen, pues la casa esta era de mis suegros a lo mejor, y yo vivo ahí y tengo 20, 30 años, ¿cuántos años tendrá esa casa? ¿Cómo están las instalaciones eléctricas? Que en muchas ocasiones la mayor parte de un incendio en una casa hogar viene por un cortocircuito, y somos muy dados de llegar a conectarnos. Cantidad de aparatos ahí. El área donde vivo, en aquella colonia, se inunda, no se inunda. Estoy cerca de un riesgo de tren, donde puede tener un derrame. ¿Qué es lo que tengo que llegar a hacer? Infinidad de cosas de riesgo, que eso hay que llegar a conocerlos. Sí, ¿no? Pues y desde que uno compra una casa, ¿no? Tienes que valorar dónde comprarla, dónde saber dónde, claro, y lo están vendiendo. Sí, no, o sea, si ha habido antecedentes de inundación cerca, si pasa algún arroyo cerca, si ya está cerca de algún parque industrial. En lo que toca aquí en Nuevo León, ¿verdad? Que es parte, si hay una zona industrial. Es que a veces uno se va por, si hay una vialidad cercana para ir al trabajo, si para la escuela de los niños, pero a veces no ve otros aspectos que también si está cerca de un área de riesgo geológico. Por ahí vi en su expediente que trae atlas de riesgos que ustedes en su momento se realizaron, que también es importante la actualización de los atlas de riesgos en el nivel estatal, ¿no? Así es. Ahorita dijiste una cosa muy importante, Javier, muy cierto. Al llegar no sabemos dónde vamos a llegar a comprar una casa, dónde nos vamos a establecer, porque voy a dejar a mi familia con aquel riesgo determinado. Esta era la casa muy bonita, esa colonia lo están ofreciendo con muchas facilidades, etcétera, etcétera, pero sin embargo no me he puesto a revisar con un poquito de conocimiento que nos pueda dar el sistema de protección civil, que nos ponemos a la orden también para llegar a apoyarlos, etcétera, en eso. Sin embargo, no podemos avisar que por ahí cerca está una ladera. Aquí en Monterrey estamos rodeados de toda el área metropolitana de sierras, y en muchas ocasiones nosotros tomamos en cuenta aquellas descargas que tenemos por escurrimientos naturales, donde tenemos una fuerte lluvia, y esa lluvia viene a dar a aquella colonia donde estamos ahí, y sorpresa, hasta que nos dimos cuenta fue porque aquella calle donde vivimos se inundó y arrastró vehículos, etcétera, etcétera. Sí, pero no podemos llegar a verlo, de dónde viene el agua, pues venía de aquella sierra, donde estamos en la corriente de descarga natural, donde se formó aquel fraccionamiento, aquella colonia, y caramba, pues estaba muy bonita la casa y la compré, pero ahora estoy en este problema. Así es. Sí. Nos escriben desde Omar Carranza, dice: buenas tardes, les queremos dejar todas las autoridades de protección civil, pero también es cuestión de cultura, ¿no? Saludos desde Empalme, Sonora. Qué bien, saludos igualmente. Saludos igualmente. De un empalme. Aquí los empalmes son de otra manera, son otros tipos, muy ricos. Muy bien. No, definitivamente es una esto hacer una sinergia entre gobierno, municipios, entidades privadas, empresas y obviamente las comunidades. Claro. Y los expertos en riesgos en la localidad pues son los que ahí habitan, ¿no? Finalmente. Y ellos, o nosotros que donde vivimos, podemos desarrollar esas acciones preventivas con un programa
familiar. Entonces, pues yo creo que la pregunta iba enfocada precisamente a eso, ¿qué tan importante es? Más bien no si era importante, ¿qué tan importante es? Y yo creo que tenemos un reto importante en ese sentido, claro, difundir esas acciones, como usted bien lo señala, muy sencillas, pero básicas para esto, para tener prevención. Pues bueno, don Fernando, no sé si nos gusta regalar un mensaje final ya para el cierre del programa. Ya estamos concluyendo el día de hoy. Bien, pues como mensaje, nuevamente vuelvo a repetirlo, les agradezco bastante. Es la primera ocasión que está ahí en un programa así de esta manera. Les mando un fuerte saludo, aunque no tengo el gusto de conocerlos, a muchos los que han estado mandando un mensaje, a todos los que han estado escuchando este programa y los programas más siguientes, que con gusto por aquí estaremos, si nos hacen favor de llegar a invitarnos. Y como un mensaje, una recomendación, hacemos énfasis en lo que estamos comentando, de llegar a tener un programa familiar. ¿Sí? Acérquense por favor al sistema de protección civil, a este tipo de instituciones, como en este caso que me están haciendo el favor, institutos de profesionalización, de riesgos, etcétera, a que puedan recibirse unas pláticas, o bien fomentar también en las mismas instituciones así, a dar unas pláticas a la comunidad que es la que más está desprotegida, ¿verdad? Ese es el mensaje que podía llegar a decírselos. Y pues ya no hay un lema por ahí en Protección Civil que dice que la protección civil somos todos, y es muy cierto. No dejemos a las autoridades que dicen, es que no me dijeron, es que no me avisaron, es que no. ¿Qué hiciste tú para llegar a poder evitar todo eso? Y si hablamos de riesgos, pues ustedes saben perfectamente que hay una infinidad de riesgos que tenemos que llegar hablándolos, y de eso se trata justamente, de estar fomentando esto, estarlo platicando para empezar a crear crear más fuerte la cultura de autoprotección. En todas partes, en una de las partes donde yo hago mucho ahínco en esto es en las escuelas, donde aquellos niños, aquellos pequeños, pues son una esponjita y están grabando siempre todo eso, se les queda mucho en la mente el sentido de autoprotección. Y a las autoridades, ahorita que estamos hablando, todas las personas que nos están escuchando, de varias partes que nos están escuchando también ahí, acercarse por ahí con esas áreas de la escuela, de las escuelas, para esas pláticas. Yo ignoro el por qué a la actualidad que estamos hoy por hoy ya en este siglo, el por qué no se tiene un programa de autoprotección o un programa de protección civil en las escuelas, que sea oficial y venga directamente desde la parte más alta para que vaya permeando hasta la escuela más pequeña y darle esas pláticas. Nuevamente les agradezco y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por aquella invitación. Gracias. No, gracias a usted, al contrario, sabemos que trae también cuestiones personales, que ojalá que todo salga bien, y por aquí esperamos tenerlo más adelante con algún otro tema importante también. Javi. No, pues agradeciendo a todos su atención y colaboración en este programa, y pues gracias también por invitarme, y aquí estaremos participando también. Gracias, don Fernando, por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Alex, por estar acá en... Claro que sí, no, gracias a don Fernando, gran invitado que tuvimos el día de hoy, y que se dio al tiempo ahí, como decía Rafa, a pesar de las complicaciones que trae ahí. Pero esperemos que todo salga bien. Con gusto, estamos aquí. Cada vez que nos inviten, nos estaremos aquí. Aparte de saludarnos, ahorita al inicio comentaba Javier, un amigo, claro, así los considero yo desde, inclusive todas las personas que estuvimos ahí trabajando, tus amistades, tus familiares también cuando nos estaban visitando ahí, etcétera. Primeramente, tener una buena amistad, porque eso nos permite poder llegar a seguir y ir a la parte que uno quiera también. ¿Sí? Perfecto. Pues nuevamente muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, Epicentro Nuevo León, de 4 a 5 de la tarde. Gracias. Gracias.